Hemos visto ya bastante cosas muy interesantes y estamos tratando de despejar muchísimas incógnitas que se han juntado alrededor de esta famosa marca. Pues hemos visto, ¿verdad?, que esta marca del 666 que el anticristo va a implementar en los últimos tiempos es una marca absolutamente de carácter literal, visible, donde nadie podrá comprar ni vender a menos que tenga la famosa marca del 666. En los estudios anteriores pude compartir acerca de que esta marca es algo que es del futuro, no es algo del pasado, porque también se ha manejado de que esta marca pues perteneció a Nerón y que Nerón la implementó y que fue en el tiempo del pasado usada, etcétera, etcétera. Y esto es cuando se le da a la Biblia una interpretación simbólica. Y no podemos permitir que nosotros podamos interpretar simbólicamente la Biblia cuando la Biblia no nos da la manera de poder hacerlo. Estamos conscientes de que en el libro del Apocalipsis hay cantidad de símbolos, pero todos estos símbolos tienen una interpretación a la luz del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento nos ayuda para poder interpretar muchísimas cosas del Antiguo Testamento. Y así tenemos, ¿verdad? Por ejemplo, en Apocalipsis 7, la Biblia nos muestra que van a ser sellados 144,000 y que nosotros también, Efesios 1, 13 y 14, fuimos sellados interiormente con el Espíritu Santo porque Dios así opera. Dios obra internamente, el diablo opera de afuera hacia adentro. Dios opera de dentro hacia afuera y el diablo opera de afuera hacia adentro. Y esta es la razón por la cual nosotros fuimos sellados internamente. Los 144,000 judíos van a ser sellados internamente también. Solo el Espíritu Santo lo va a saber. Pero la falsificación de Satanás siempre ha sido obvia. Él va a mandar marcar externamente en la frente o en la mano derecha el símbolo del 666 que contendrá el valor numérico, como lo dice la Biblia en Apocalipsis 13. Cuenten el número de la bestia porque es número de hombre. O sea, aquí no hay nada de simbólico, aquí es literal completamente, es un número que es el 666 con el valor numérico de cada una de las letras hebreas. Sabemos que la gematría es una área de la teología que nos ayuda a interpretar los números. Y porque en los 22 letras del abecedario hebreo tiene cada letra un símbolo, un número simbólico, un valor numérico. Lo mismo también que el lenguaje del griego. Entonces vemos por qué el 6,6 para poder pasar a contestar a la otra pregunta. Estamos en la pregunta 4. Recordemos que hicimos 8 preguntas que tenemos que contestar. Y esta de por qué el 6,6 es la pregunta número 4. Bueno, el 6 es el número del hombre en la Biblia, porque en el sexto día fuimos creados. El 3 es el número de la Trinidad. Y así como Dios es espíritu, alma y cuerpo, espíritu, alma y cuerpo, así como la Trinidad es Padre, Hijo y Espíritu Santo, somos hechos a la imagen de Dios. Así que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. La Biblia habla muchas veces en las teofanías, en la forma en la que Dios se encarna en un cuerpo humano, en este caso la persona de Jesucristo. Dice la Biblia, el alma que pecare esa morirá y Dios es espíritu. Así que nosotros podemos ver claramente que cuando la Biblia dice que el anticristo va a tener el 666, significa que el hombre va a ser elevado a la deidad. O sea, el 6 es el número del hombre, el 666, que se repite 3 veces, es el número de la Trinidad. El 666 implica que el hombre, o sea, Satanás, va a elevar, va a ser la obra maestra de toda su historia, porque siempre desde que tentó a Eva le dijo que seríamos como dioses. Entonces siempre el diablo ha tratado de implicar o de hacernos creer
que podemos llegar a ser dioses. O sea, hacer a un lado a Dios, no necesitamos su código de conducta, no necesitamos sus mandamientos, no necesitamos que Él guíe nuestras vidas, no necesitamos una explicación del origen del universo, ni de dónde venimos, ni hacia dónde nos dirigimos. Todo esto es el endioseamiento del ser humano. O sea, somos suficientes, somos capaces de poder determinar el origen, nuestro destino y también cómo conducirnos, qué código de conducta debemos implementar para vivir mejor. Esto es el fracaso del ser humano, cuando hemos hecho a un lado a Dios, y el anticristo será, vuelvo a repetir, la obra maestra, la obra de arte de que Satanás va a realizar para tratar de elevar al hombre a donde él ha querido siempre tratar de hacerlo, hacernos creer que somos dioses. Es interesante que el nombre de Jesús es el 888. Esto es muy interesante. Y cada uno de los 8 nombres de Jesucristo en el Nuevo Testamento, veamos estos 8 nombres que sean a Jesús: Señor, Jesús, Cristo, Señor Jesús, Jesucristo, Cristo Jesús, Señor Cristo y Señor Jesucristo. Todos tienen un valor numérico múltiplos del 8. Esto es muy interesante porque, repito, el 6 es el número del hombre, el 7 es el número de la perfección en la Biblia y el 8 es el valor numérico que se le da al nombre de Jesús. Y esto no es ninguna coincidencia, porque la Biblia nos habla claramente que Jesús es la perfección completa, mientras que el hombre, aparte de Dios, es un completo fracaso. Dice en Colosenses capítulo 2, versículo 9, porque en Él, está hablando de Jesucristo, en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Para cualquier persona que tuviera alguna duda acerca de que Jesús es Dios, la Biblia nos lo corrobora una y otra vez. En Él habitaba Dios completamente. Él tenía toda la plenitud de la deidad. Esto nos habla claramente porque el número de Jesús es el 8 y este es el símbolo que nos da la Biblia acerca de la deidad de Jesucristo. Adán, por ejemplo, el primer hombre, fue creado en el día sexto, mientras que Jesús fue creado, Jesús fue levantado de los muertos, en el día domingo. Dice en el libro de Hebreos: me diste cuerpo, me formaste un cuerpo. Dios creó en Jesús un cuerpo, porque Él ya existía eternamente, Él siempre ha sido el Hijo de Dios eterno. Entonces, cuando vino al mundo, Dios creó, Dios formó, Dios desarrolló un cuerpo para que su Hijo viviera. Y cuando fue levantado de los muertos fue el día domingo. De acuerdo al calendario judío es el día octavo y de acuerdo a nuestro calendario es el día primero, el día domingo, o sea, el primer día de la semana. Ahora, muy bien, una vez que hemos entendido por qué claramente la Biblia nos habla de un 666, repito, el ser humano elevado a la deidad, el ser humano levantado a creer que es Dios, que será el anticristo, ¿cuál es el propósito? Esta es la quinta pregunta que teníamos. ¿Cuál es el propósito de la marca? La marca de la bestia servirá principalmente para 2 propósitos durante la gran tribulación. Ya hemos visto anteriormente que servirá como un indicador visible de la devoción o lealtad al anticristo. Las personas que sean marcadas con el 666, lo único que están haciendo es que están demostrando visiblemente su devoción, su lealtad al anticristo, porque esto es finalmente lo que el diablo ha querido. Dice en Apocalipsis 13, versículo 15, cuando va a ser el falso profeta el que va a mandar marcar a la gente, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara o hiciera matar a todo el que no la adorara.
O sea, vemos detrás del propósito y el motivo para la marca es la adoración, que es lo que siempre el diablo ha querido, ser adorado igual a Dios. Entonces, el anticristo va a manifestar esta marca, ¿verdad? Y va a tratar de que sea adorado, porque ha sido siempre el sueño de Satanás, porque esta marca y el valor numérico de su nombre quedará impreso en la mano derecha o en la frente para todas las personas que decidan voluntariamente seguir al anticristo. Esta marca será la falsificación satánica del sello de Dios en la frente de los 144,000 judíos. Ya lo acabamos de ver. Será una marca visible, indicando que la persona marcada ha decidido públicamente seguir la visión y la agenda del anticristo. No vas a poder entrar a ninguna centro comercial, a ningún mercado, no vas a poder hacer ninguna transacción si esta persona no tiene esta marca visible del anticristo. Y en segundo lugar, esta marca, el segundo propósito de la marca será que proveerá un beneficio económico. Será como un boleto o como un pasaporte para negociar, porque va a ser requerida para todas las transacciones comerciales durante los últimos 3 años de la gran tribulación. La marca hará posible el nuevo orden económico mundial, para que nadie se salga de este sistema completamente controlado por el gobierno del anticristo. Esta es otra indicación indubitable de que será una marca visible y literal. ¿Cómo podría ser simbólico cuando entonces nadie va a poder saber quién tiene la marca? Entonces, esta es una cosa que ya la tecnología, lo vamos a ver a continuación, la tecnología moderna ha facilitado para corroborar que las profecías de la Biblia son absolutamente verídicas y ciertas. Podemos recordar que este ha sido el sueño de todos los dictadores, de todos los tiranos a través de la historia. Y siempre han querido controlar completamente al pueblo para que solo ellos, los tiranos y los dictadores, decidan quién puede comprar o quién puede vender. Como el anticristo, ¿verdad?, va a tener el poder total durante la gran tribulación, toda persona en este mundo estará forzada a tomar una decisión monumental. Esta marca será con consecuencias eternas. Y la persona que recibe esta marca, la Biblia hace una advertencia muy solemne en Apocalipsis capítulo 14, versículos del 9 al 11. Y dice así: y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen, recibe la marca, y se vuelve otra vez a repetir, en su frente o en su mano. Esto es absolutamente literal. Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche, no tienen reposo ni de día ni de noche, los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca en su nombre o de su nombre. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Vemos pues de qué forma el Espíritu Santo continuamente repite que esta marca será algo visible, que será usada por el gobierno del anticristo para que nadie pueda hacer transacciones comerciales. Si fuera simbólica, ¿cómo podrían ellos identificarse? Ahorita actualmente ya vemos que ya hay chips que se pueden injertar debajo de la piel. Hace algunos años se implementó el código de barras en los supermercados, que se usa continuamente. Pasa un producto por una especie que tiene las cajeras,
inmediatamente detectan con número de barras el precio del artículo y aparece en la pantalla de la cajera, vale 10 pesos, 20 pesos, $1 o lo que sea, etcétera, etcétera, y no tienen que estar como antiguamente lo hacían, haciendo un inventario ni sumando en una computadora el valor de los artículos. Bueno, pues de esta manera la marca de la bestia, vamos a ver a continuación qué cosa nos revela. Y una vez que sabemos que es visible, que es literal y que será una forma de demostrar devoción, lealtad al anticristo, y que las personas que sean marcadas eternamente serán condenadas porque ya no habrá ningún regreso. Veamos la sexta pregunta que tenemos que contestar. ¿Qué nos revela la marca del anticristo? ¿Qué revela la marca del anticristo? La marca de la bestia revela dos hechos principales acerca de la personalidad del anticristo. Número 1. El hecho de que el anticristo va a forzar al mundo entero a tomar su marca nos revela que realmente el anticristo va a tener una autoridad y un poder mundial satánico. Dice en Apocalipsis capítulo 13, versículo 2, y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder, o sea, Satanás, y su trono y grande autoridad. Vemos que en el capítulo 13, Apocalipsis, versículo 2, podemos interpretar el libro de Daniel. Porque, repito, el Apocalipsis interpreta cantidad de símbolos del Antiguo Testamento. Y porque dice la Biblia que cuando vio Juan subir de la arena del mar, versículo 1 de Apocalipsis 13, a una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y era semejante a un leopardo. Leopardo en el libro de Daniel representa ¿a quién? En el capítulo 7 de Daniel representa a Grecia. Es el leopardo, las victorias de Alejandro el Magno, por lo cual se representa o simboliza a Alejandro el Magno con esa velocidad. O sea, vemos nosotros que Grecia formará parte, será una de las naciones que formarán parte de la confederación o la coalición de 10 naciones que van a formar y que el anticristo va a gobernar. Vemos también al oso, ¿verdad?, que representa a Irán en el Antiguo Testamento. Es la segunda bestia que se menciona en el capítulo 7 de Daniel, y al león que representa a Babilonia. Entonces, cuando Juan dice, vi que era como un leopardo, un oso y un león, pues no es simbólico, está representando algo que en el Antiguo Testamento ya Daniel lo había recibido como revelación. Entonces, vemos nosotros qué maravillosa es la Biblia. Aquí claramente nos muestra la Biblia que estos 3 imperios que son Babilonia, los medos persas, que en 1935 se le cambió el nombre de Persia a Irán, y Grecia serán 3 naciones, recordémoslo: Irak, que es Babilonia en el Antiguo Testamento, Persia, que es actualmente Irán, y Grecia son de las 3 naciones que formarán parte o que estarán más que cualquier otra cosa involucradas en el centro, en la centralización de la coalición de las 10 naciones o los 10 cuernos que representan el gobierno final o la confederación de naciones que formará el anticristo, y que también están representados por los 10 dedos de la estatua del capítulo 2 del libro de Daniel. Así pues, la Biblia es clarísima y está el Espíritu Santo, como dice en Daniel 12, los entendidos entenderán, los entendidos entenderán, los impíos procederán impíamente, pero los entendidos resplandecerán como la luz en el firmamento y como las estrellas a perpetua eternidad. Vivimos tiempos emocionantes, tiempos en que Dios le agrada, Él desea que nosotros, que formamos tal vez parte de la última generación, podamos tener mucho más luz, más claridad en aquellas cosas que el Espíritu Santo nos revela en las Sagradas Escrituras, y que más que nada podamos entender ya estos símbolos interpretados con el Antiguo Testamento, para que nos demos cuenta, ¿verdad?, qué cosa es literal, qué cosa es simbólico, y no podemos de una forma general
decir que pues todo el Antiguo Testamento es simbólico y que Mateo 24 es simbólico, etcétera, etcétera, cuando la principal ley es de la hermenéutica, que es una de las ramas de la teología que nos ayuda a poder interpretar la Biblia, no nos permite, ¿verdad? Como el capítulo 20 de Apocalipsis, que habla del milenio, más de 5 veces se menciona la palabra milenio, 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 milenio. ¿Cómo podemos saber qué es o decir que es algo simbólico? Es algo literal, es el reino mesiánico prometido a David, que durará 1000 años. Pero ver, es la parte importante en la interpretación correcta de la Biblia, que podamos nosotros entender cuándo se le puede adjudicar un simbolismo y cuándo la Biblia no nos permite que podamos espiritualizar o hacer algo que no tiene ningún sentido más que del sentido literal de la interpretación de las Escrituras. Así como todas las Escrituras en el Antiguo Testamento de Jesús fueron literales, la forma como Jesús apareció, los 483 años del libro de Daniel, que fue exactamente desde la construcción del templo hasta la muerte de Cristo, 483 años literales, matemáticamente contados, con todos los días bisiestos y años bisiestos, etcétera, etcétera, se contaron para que pudiéramos darnos cuenta la exactitud de las promesas de Dios. Y así como los 7 años de la tribulación será la última semana de Daniel, que son 7 años, que no son simbólicos, son 7 años, así también la Biblia nos muestra dónde podemos nosotros realmente poder interpretar y en qué otras áreas de la Biblia podemos nosotros darle el valor que Dios quiere que le demos a las cosas que Él nos ha escrito. Así que cuando la Biblia dice en Apocalipsis 13 que Satanás le dio su poder y su trono y autoridad, pues tampoco es simbólico, es algo completamente literal. El anticristo recibirá un poder, una autoridad que no serán de él, lo recibirá totalmente de la parte satánica. Y vemos nosotros esto también en Daniel, capítulo 8, donde nos habla también de la persona futura del anticristo. Dice Daniel, capítulo 8, versículo 23. Y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas. O sea, el anticristo va a ser una persona con una inteligencia sobrenatural que va a resolver los problemas y los enigmas más complicados que los seres humanos jamás hemos podido decir qué es lo que está pasando. Y su poder, dice el versículo 24, se fortalecerá. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Otra vez nos vuelve a decir lo que dice Juan en Apocalipsis, que el poder del anticristo no será propio, será recibido por el poder de Satanás y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Tal como lo dice Apocalipsis capítulo 13, que perseguirá a los santos, como lo dice Apocalipsis 7, que perseguirá a los santos. Todo esto tiene un cumplimiento final. Jamás en la historia vemos nosotros que ningún dictador, que ninguna persona, ni Nerón, ni Tito, el general romano que destruyó en el año 70 a Jerusalén, jamás hicieron ni tampoco cumplieron las promesas y las profecías de la Biblia, que son única y exclusivamente referidas a la persona del anticristo. Y dice el versículo 25, Daniel 8, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso, sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Tal como lo explica Pablo en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. Cuando aparezca Cristo al final de la tribulación, Él, con el resplandor de su gloria, destruirá a la persona del anticristo. Y será echado, como dice Apocalipsis 20, Juan, con el anticristo y Satanás, 1000 años
1000 años literales, no son simbólicos, son 1000 años literales, mientras dura aquí el reino de Cristo, el reino mesiánico prometido a Abraham, Isaac, Jacob, a David, a Salomón y a todos los profetas del Antiguo Testamento. Este reino mesiánico durará 1000 años, y durante estos 1000 años Satanás y el falso profeta y el anticristo estarán en el lago de fuego. Así lo dice la Biblia. ¿De qué otra forma lo podríamos interpretar por el amor de Dios? Perdón, amanecí un poco ronco. Muy bien, entonces vemos claramente que, en segundo lugar, el hecho de que todo el mundo vaya a necesitar tener esta marca para todas las transacciones nos revela que el anticristo controlará. El anticristo controlará la vida de cada persona en el mundo. Y no hay duda, esto nos habla otra vez claramente de que pues esta marca no es simbólica, es literal. Esto nos habla claramente, ¿verdad?, que ya la tecnología moderna del siglo XXI nos dice claramente que ya estamos en la primera generación, y siempre lo he tratado de enseñar y de creer que somos la primera generación en la que es posible que se pueda controlar al mundo entero, tal como la Biblia lo profetizó hace 2000 años y hace 2600 años por Daniel, hace 2000 años por Juan, que vendría una tecnología impresionante en la que se marcaría al mundo con un número, en este caso el 666. ¿Cómo podría esto suceder si no hubiera sido por el invento de las computadoras y de los famosos chips? El anticristo pues recibirá poderes sobrenaturales, y es la tecnología que tenemos actualmente la que va a hacer posible que esta marca pueda implementarse en el mundo entero. Y ahora tenemos ya, ¿verdad?, cantidad de áreas dentro de la tecnología, como la biometría y los chips y las marcas invisibles, tatuajes invisibles, cosas que se introducen ya con rayos láser en la piel, etcétera, etcétera. Aunque, vuelvo a repetir, tenemos que interpretar la Biblia literalmente. La marca será en la frente, visible, y será en la mano, visible. No sabemos exactamente de qué forma lo hará. Puede ser un tatuaje, puede ser algo que se meta dentro de la piel. Hay tantas formas dentro de la tecnología en las que ya se puede controlar al ser humano, que tal vez podamos, ¿verdad?, tener que llegar a un banco ahorita y pasas la mano debajo de una luz, debajo de un rayo que pueda realmente darle a la cajera el número de tu cuenta, el número, la clase de sangre que tienes, el número de tu casa, cuánto tienes en el banco, etcétera, etcétera, a través de una luz ultravioleta. Hay tantas formas en las que se va a poder llevar a cabo esto, pero lo único que sabemos es que respetamos la Biblia, va a ser literal, va a ser visible en la frente o en la mano. Y esto descarta la famosa vacuna, porque la vacuna pues va a ser aquí, ¿verdad?, en el brazo, en el muslo del lado izquierdo, del lado derecho, y la marca del anticristo va a ser en la frente o en la mano derecha. Así que ahorita es curioso, ¿verdad?, que ya estamos entrando a cualquier restaurante, a cualquier comercio, y nos ponen un aparatito con un termómetro y le voy a tomar su temperatura antes de que pueda usted entrar. Y ya estamos, de alguna forma, estamos viendo cómo se está implementando estos sistemas para tratar de controlar al mundo. En este caso, para saber qué temperatura tenemos, y si pasa de 37, 38 grados, ya no nos dejan entrar, porque es un síntoma de que puedes tener el famoso COVID-19. En fin, pero estamos en un mundo, en la tecnología, donde esto ya es posible. Ya el mundo se encuentra en los últimos días y sabemos claramente que nuestros días están contados y que la marca de la bestia ya es posible implementarla mediante todo lo que el ser humano actualmente ha inventado. Y en penúltimo lugar, pues el propósito y la meta
el proyecto, el plan que ha existido desde hace muchos años de un nuevo gobierno mundial, de una agenda global donde se pueda controlar a través de las computadoras que tenemos la economía. El anticristo va a manejar la economía del mundo, por eso se llama un nuevo orden económico mundial, porque es la economía lo que hace que los gobiernos puedan controlar al ser humano. Mientras más pobre sea la población, más fácil los gobiernos podrán controlarnos. Esta es la razón por la cual tenemos de ejemplo la pandemia el año pasado, que llevó a la bancarrota. Fue una cosa espantosa con la economía de cientos de naciones que se quedaron sin nada, negocios, medianos negocios, de la clase media casi está desapareciendo. Y fue un ataque tremendo a la economía. ¿Por qué a la economía? Porque a pesar de que millones de personas quedaron desempleadas y millones de negocios quebraron completamente, los que están en la élite triplicaron en trillones sus ganancias, triplicaron en trillones de dólares sus ganancias y de euros. ¿Por qué? Porque esto fue movido de una forma intencional y fue como un ensayo económico donde se puede demostrar que la Biblia tiene la razón, que hace 2000 años la Biblia profetizó que vendría el tiempo en que un hombre controlaría mediante una marca visible, literal, física al ser humano para poder tener el control total del mundo en las manos de esta personalidad siniestra que se llama el anticristo. Y finalmente, ¿qué significa todo esto para terminar esta serie que hemos tratado de llevar a cabo a todos ustedes para tener un poco más de información y acabar con tantas especulaciones y con tantas mentiras y con tantas hipótesis y teorías que se han desarrollado, que la marca del anticristo es esto, que es aquello, que ya es la vacuna, que ya nos marcamos, que si los chips son la marca del anticristo, etcétera, etcétera. En primer lugar, veamos a continuación un resumen de lo que hemos visto de la marca de la bestia. Número 1, la marca de la bestia es futura y no del pasado. Es algo futuro y no del pasado. Es algo que se va a implementar. Nunca el ser humano, en ninguna generación, había tenido la tecnología para implementar la marca de la bestia como la tenemos desde hace 40, 50 años. Número 2, la marca es literal. Es una impresión visible en la frente o en la mano derecha. Número 3, será impuesta como una señal de lealtad o de adoración al anticristo o como un pasaporte para comprar y vender. Por lo cual todo esto corrobora, ¿verdad?, que será literal. Es algo que se va a tener que ver, algo que tiene que pasar algún aparato, etcétera, etcétera, para que pueda la persona comprar o vender con esta famosa marca. Número 4, la marca será con el 666, el cual será el valor numérico del nombre del anticristo. Repito, el 666 será el valor numérico del nombre del anticristo. Esta información le va a servir a los santos que estén vivos en la tribulación para calcular el nombre de la bestia y poder identificarlo. Número 5, los que tomen esta marca, escúchame muy bien, muchos de ustedes que están escuchando esta conferencia, este estudio, si tú llegas al tiempo de la tribulación y aceptas esta marca, serás condenado eternamente. Ahorita tienes la oportunidad, tenemos la oportunidad de predicar el evangelio de la gracia de Dios, que Cristo fue crucificado, fue enterrado, fue resucitado a los 3 días, y si tú crees esto, ¿verdad?, vendrá a tu vida lo que la Biblia llama la justicia de Dios por la fe. La justicia de Dios por la fe, no por las obras de la ley, sino por la fe
en la resurrección y en la obra de Jesucristo. Entonces tú tienes la oportunidad en este momento de decirle a Cristo, Señor, entra a mi vida, te necesito como mi Señor, como mi Salvador, y puedes evitar que tú puedas enfrentar a esta persecución que tendrán todas las personas durante la tribulación que se nieguen a aceptar la marca de la bestia. Número 6, hasta que venga el rapto, nadie puede identificar quién será el anticristo o tampoco cuál será exactamente su marca o cómo va a ser implementada con chip o con vacuna aquí o con un tatuaje aquí, etcétera, etcétera. Lo único que sabemos es que va a ser visible en la frente o en la mano. Pero no podemos especular que el anticristo es Obama o el Papa Francisco o el príncipe Felipe o el Macron de Francia, etcétera, etcétera. Todo esto es especulativo. No importa el personaje que surja ahorita, no podemos identificar ni lo podremos hacer quién será el anticristo hasta el tiempo de la tribulación. Y para ese tiempo nosotros ya no estaremos aquí. Y número 7, mientras que los últimos métodos tecnológicos de identificar y localizar a las personas pueden ser una sombra de lo que el anticristo logrará para controlar el mundo. No es posible determinar cuál tecnología es exactamente la que se va a implementar para que esta profecía sea cumplida. Y finalmente, tan asombroso como puede ser esta marca de la bestia, que hace 2000 años ya se había escrito en la Biblia que vendría el tiempo cuando un hombre podría controlar económicamente a través de una marca visible, literal, física a la raza humana, tenemos algo mucho más grandioso que no podemos olvidar. La Biblia profetizó esto hace 1900 años, casi 2000 años. Y el hecho de que el Apocalipsis haya sido escrito en la época de la madera, de la piedra, de las espadas, de las lanzas, de las togas romanas, hace esta profecía una de las evidencias y una de las pruebas más poderosas y verdaderas de que verdaderamente la Biblia es la palabra de Dios y que es digna de toda nuestra confianza. ¿Quién pudo haber profetizado esto? De un nuevo orden económico mundial, que se acercaría el tiempo cuando podríamos, con la tecnología, repito, de los 70s para acá del siglo pasado, hace 50, 60 años, puede llevarse a cabo lo que la Biblia profetizó hace 2000 años. ¿Cómo es posible que pueda ningún otro libro poder compararse con la Biblia? Cuando nos ofrece Dios evidencias tan claras como esta, dentro de la misma tecnología humana, para que sepamos nosotros que solo Dios lo pudo haber profetizado. Es increíble, ¿verdad? Esta increíble profecía de la marca de la bestia, que ya puede ser cumplida mediante la tecnología que se descubrió hasta el siglo pasado, es una de las evidencias más grandes de la que la Biblia es realmente la palabra de Dios, y que el Dios de la Biblia es el único y verdadero Dios, creador y sustentador de todas las cosas. Y el que te ofrece en este momento la salvación de tu alma, el perdón de tus pecados, que tú puedas mediante la fe tener ahora la paz con Dios. Porque dice la Biblia, justificados por la fe, una vez que Dios te dice, te dictamina como una persona en la que ya Dios no tiene nada contra tus pecados, porque alguien en la cruz pagó por ellos, en ese momento tú recibes una justicia que no es propia, es una justicia que le pertenece a Jesucristo, pero que nos es imputada por medio de la fe. Así como Abraham en el Antiguo Testamento fue justificado antes de la circuncisión, porque la circuncisión, dice Romanos 4, fue un sello de la fe, pero no era por la fe, sino que antes Dios justifica a Abraham por la fe. Génesis capítulo 15, para que sepamos que es por la gracia, por la justicia de Dios, no por las obras, ni por ningún rito, ni por ninguna ceremonia que podamos atravesar.
Dios nos regala la salvación única y exclusivamente por creer que su Hijo Jesucristo en tu lugar y en mi lugar murió en una cruz. Dio su vida por nosotros, dio su sangre preciosa y ahora te pide que tú le recibas por la fe. ¿Lo quisieras hacer? Vamos a hacer una oración y en este momento dile a Jesucristo, ahí donde tú te encuentres, no importa donde tú estés, Señor, te pido perdón por mis pecados. Creo que en esa cruz pagaste por medio del derramamiento de tu sangre por mi vida, por mis pecados. Confieso que he violado tu ley y tus mandamientos, que soy un pecador y que no hay manera que yo pueda salvarme por mis propias obras, ni por ningún rito, ni por ninguna ceremonia, ni por ninguna religión, porque es la sangre de Cristo. Así lo creo, así lo dice la Biblia, que me puede lavar y perdonar de mis pecados. Y gracias te doy, Jesús, porque creo que a los 3 días resucitaste de los muertos y como creo que vives, te pido en este instante, que entres a mi vida como mi Señor y mi Salvador. Gracias por sellarme en este instante con el Espíritu Santo de tu promesa y el Espíritu Santo que permanecerá dentro de mí hasta el día de mi resurrección. Gracias porque podré morir en paz al saber hoy, por la fe en la Biblia y en lo que tú has escrito, que he sido perdonado y que he recibido la vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga y que tengas mucha paz. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación de Jesucristo gracias a Dios y a tus donativos. Llevemos juntos el Evangelio de Jesucristo al mundo entero. Realizamos eventos, seminarios, congresos y diferentes programas para dar a conocer el mensaje de salvación y el poder de nuestro Señor, transformando y edificando vidas de mujeres, hombres, niños alrededor del mundo. ¿Qué pasa cuando decides hacer tu donativo? Aunque no puedas llevar la palabra personalmente a todo el mundo, de esta forma lo estás haciendo. Con tus donativos o aportaciones, estás sembrando y formando parte de lo que Dios está haciendo en su obra. Estás ayudando a traer luz a la oscuridad, paz al conflicto y esperanza a los que no tienen ninguno. Dona desde México. Dona desde Estados Unidos. Para el resto de donaciones de otras partes del mundo, www.vidanuevaparelmundo.org.mx/dona. Estamos cumpliendo la gran comisión. Por tanto, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo.